Bueno, entonces vamos a arrancar con el tema fundiciones. Más o menos ustedes ya ubican de qué estamos hablando porque vimos el diagrama de hierro-carbono. Definimos a las fundiciones a todas aquellas aleaciones que se encuentran debajo de la temperatura eutéctica, todas las que están ahí abajo del eutéctico, que era el pico ese que nos decía que pasamos del estado líquido al estado sólido directamente sin pasar por líquido más sólido, ¿se acuerdan? Ese es el eutéctico, que no tiene mucho que ver con el eutectoide, que era donde se genera la perlita. Eh, entonces el eutéctico sería la temperatura a la que funde el material con el valor más bajo de temperatura. Y a su vez habíamos dicho que las fundiciones se consideran fundiciones a partir de el porcentaje máximo de solubilidad de carbono en hierro gamma, que era la austenita. A partir del punto donde termina ese campo de la austenita, se determinaba el límite entre lo que eran aceros, desde ese porcentaje de carbono para abajo, para menores porcentajes de carbono, y lo que era fundiciones, que son de ese porcentaje para arriba. Eso creo que más o menos les había quedado claro. Una de las cosas principales que vimos en el diagrama de hierro-carbono era los puntos, bueno, y los límites, y uno de los límites más importantes era justamente donde se limita qué son aceros y qué se empieza a considerar fundiciones, que tienen una aplicación distinta y ahora van a ver que tienen propiedades bastante distintas. Se obtiene el 100% de colada bajo el campo eutéctico y con el 0% de deformación plástica. O sea, corresponden al campo cercano al eutéctico, y tiene la característica que tienen 0% de deformación plástica. Es decir, ¿se acuerdan en el diagrama de tracción? Dijimos que eso se va tomando un gráfico, en ese gráfico aparece la fluencia, después sube la carga, empiezan a aparecer deformaciones plásticas, la estricción, bueno, todo eso no existe en las fundiciones. O sea, en principio, por lo menos en las fundiciones primarias, que son las que salen, digamos, naturalmente del proceso, no existe, digamos, todas esas deformaciones plásticas. Por eso, si hacemos el cálculo de ese delta, que era qué porcentaje se estira hasta romperse, ese valor nos da cero, porque no tiene deformación plástica. Normalmente la fundición, salvo después acondicionamientos que podemos hacer, que van a ver, lo podemos llevar hasta el 15%. Pero en principio la fundición normal no tendría nada de alargamiento, o sea que rompería directamente sin deformaciones plásticas, se alcanzaría su límite elástico y el periodo plástico sería casi inexistente. Bueno, y las características después pueden ser distintas, o sea, hay muchas aleaciones de fundiciones, y las características se obtienen por elementos de aleación o por tratamientos térmicos. Se pueden trabajar también como el acero en tratamientos térmicos, este, también pueden tener algunos aliantes. Lo que vamos a ver nosotros es no solo la parte de, después, volviendo a los aceros, cuando terminemos con esto, volviendo a los aceros, vamos a ver toda esa clase que les digo, o más de una clase, que la clasificación y las aleaciones que hay, y vamos a ver los tratamientos térmicos del acero, que es esto para una clase completa. Hoy vamos a ver las fundiciones con sus posibles tratamientos, pero digamos, todo esto es más sencillo. Digamos, el acero ya tiene más posibilidades de hacer distintos tratamientos y cosas que hay que verlas por separado. O sea, acá nos estamos refiriendo solamente a fundiciones. Bueno, teniendo el diagrama de hierro-carbono, las fundiciones ferrosas se obtienen desde la máxima solubilidad del carbono en la austenita, 1,7% de carbono, que es lo que yo les decía, donde termina el pico de la austenita,
justamente a partir de ahí hay una línea horizontal en el gráfico que es la temperatura del eutéctico, porque el eutéctico, digamos, se unen todas las líneas este, sobre esa misma línea. O sea que este, se obtiene desde la máxima solubilidad del carbono en la austenita, que corresponde al 1,7% de carbono. Y de ahí hasta, ¿se acuerdan el valor de 6,66, que era donde directamente tengo cementita? La cementita pura ya es un compuesto químico diferente, donde directamente no tenemos una unión metálica, sino que eh, el hierro ya se combina con el carbono formando una molécula y ya tiene otro tipo de estructuras y ya, digamos, técnicamente no me sirve para nada porque es un material muy frágil, que no soporta el más mínimo golpe o casi nada de carga. Por eso habíamos dicho que el diagrama de hierro-carbono terminaba ahí, digamos, se cortaba ahí, era el equilibrio entre el hierro y la cementita del otro lado, no el carbono, aunque abajo lo expresamos en porcentaje de carbono. ¿Mm? Este, bueno, y se encuentran debajo del campo de la temperatura eutéctica. Eh, Hay aliantes que son propios de las aleaciones, que en general podemos decir que los tienen todas las fundiciones. ¿Mm? En el caso de las fundiciones los tiene todos. Los aceros ya algo vimos y después vamos a ver mejor que no tienen todos los mismos aliantes. Puede haber un acero de carbono que no tiene ningún aliante más, puede haber con un determinado aliante. En cambio, las fundiciones en general tienen algunos aliantes que están siempre presentes. O sea, son aleaciones de hierro-carbono, obviamente, con alto contenido de carbono, por lo que hablamos, y que tienen silicio y manganeso, que son dos elementos importantes en la fundición, y también tienen fósforo y azufre. ¿Mm? Que se acuerdan que el fósforo y el azufre, en el caso del acero, lo tratamos de reducir casi a cero porque lo consideramos impurezas que en el acero, digamos, bajan las propiedades mecánicas. Referido al contenido de carbono, su aplicación industrial es de 8,2 a 3,4. O sea, está de ahí de la temperatura técnica, hay una franja donde son los valores de carbono que puede tener una fundición, entre 2,8 y 3,4. Lo que regula este porcentaje es lo que se llama el carbono equivalente, que es el porcentaje de carbono más el porcentaje de manganeso dividido 6. Esto hace posible trabajar en el eutéctico, que es la temperatura más baja de la aleación hierro-carbono, por la utilización de la mínima energía para llegar a la temperatura del líquido. Obviamente es donde funde con menos energía, menos temperatura. Bueno, y acá empezamos a ver un elemento nuevo que hasta ahora no habíamos hablado porque en los aceros no aparecía, pero en estas fundiciones, digamos que ya son una aleación hierro-carbono de contenido de carbono muy alto, puede llegar a aparecer el carbono de dos maneras. Puede aparecer combinado, como veníamos hablando, que se combina de forma de granos de perlita, de cementita, o puede a lo mejor no haber entrado en esos granos y presentarse en forma de grafito, ¿no? Directamente de grafito, o sea, carbono puro prácticamente, que generalmente, generalmente no, que está en los bordes de grano, digamos, está, segrega, digamos, desde adentro de los granos y se acumula en los bordes. ¿Mm? Entonces puede aparecer o combinado, como aparecen los hierros, de los aceros, directamente no, el carbono está incorporado, o en forma de grafito, donde ahí sí se separa, pero vamos a ver que hay ciertas condiciones para la misma composición química que hacen que se pueda separar o no separar. ¿Mm?
Pero bueno, supongamos que se separa, me va a formar láminas de grafito. Bueno, una de las características de la fundición que tiene grafito es que es fácil de mecanizar. ¿Por qué? Porque el grafito actúa como lubricante y es más fácil cortarlo, digamos, y es más fácil también separar los granos. El carbono total de una fundición es la suma del carbono combinado, que es lo típico que hablamos hasta ahora, o cementita, más el carbono grafítico o carbono libre. El carbono total es el carbono combinado más el carbono grafítico. Eh, o sea, el porcentaje de carbono que yo puedo ver en mi diagrama se puede presentar como un carbono total, o sea, el valor que yo voy a leer en el gráfico es el carbono total, pero en el material puede aparecer como una suma de carbono combinado y parte de carbono grafítico. Este, acá puede pasar dos cosas, que el carbono grafítico sea alto o que directamente no exista carbono grafítico, porque no exista grafito, porque no se formó grafito en el proceso. Ahora van a ver un poco mejor por qué, pero en ese caso es que me aparecen dos tipos de fundiciones, la fundición blanca, que es la que no tiene absolutamente nada de grafito, y la fundición gris, que es la que sí llegó a tener carbono no combinado y formó grafito. El grafito se forma de dos maneras. En el momento de la solidificación y descomponiéndose a partir de la cementita. O sea, la cementita es hierro 3 carbono. Puede separarse el hierro, como vemos acá en la segunda parte, del carbono, pero que acá le ponemos el SUG porque es carbono puro, es carbono grafitizado. El tema es que a su vez, esto es un tema importante, el grafito se presenta en distintos tamaños y distribuciones, y eso se normalizó, porque según cómo está distribuido el grafito, si está simplemente como láminas en el borde de grano, o está como puntitos, o está como nubes, digamos, las características mecánicas que va a tener la fundición son diferentes. Eso lo vamos a ver ahora. Bueno, esto es lo que nos referíamos recién cuando hablábamos de que en 1,7 terminaba el campo este. ¿Se acuerdan este cuadrado? Acá está cuadrado, no tiene exactamente esta forma, pero esto sería el campo de la austenita, la solución de carbono en hierro gamma. Esto sería la austenita, este sería el máximo de carbono que puede entrar a alguna temperatura en, en la austenita. Más carbono ya, digamos, ya genera otra cosa, o genera cementita, o puede llegar a formar grafito en el caso de la fundición. Acá van a ver que aparecen dos diagramas. En realidad hay un diagrama que es el diagrama que está en línea llena, que es el que nosotros conocemos, está con las temperaturas del diagrama que ya vimos. Y si usted lo compara con los diagramas que vimos, los diagramas hierro-carbono, acá es 0035, acá la temperatura es 721, acá es 1141, pero nos aparece superpuesto acá unas líneas, así tipo de eje, que cambian un poquito la forma del gráfico. O sea, este punto se va un poco más arriba y a la izquierda, este punto también. Acá la temperatura aparece más arriba, de fusión. Estas líneas cambian de temperatura. Y eso es lo que se llama el diagrama estable. O sea, el diagrama que nosotros conocemos es el diagrama metaestable, y el diagrama que aparece para las fundiciones es el diagrama estable. Bueno, eso tiene vinculación sobre todo con el manganeso que tiene la fundición. ¿Se acuerda que le decía que los aliantes en realidad provocarían, cualquier aliante, incluso en el acero, provocaría algunos corrimientos porque el diagrama normal está hecho para hierro-carbono solamente, ¿no?
Bueno, y lo importante, las fundiciones arrancan desde acá hasta acá, pero como habíamos dicho antes, están más o menos trabajándose en una franja cercana al eutéctico. ¿Por qué? Porque si yo eh, obtengo fundición, que la puedo obtener directamente de la radio, hago lingotes relativamente chiquitos para vender como material para fundición, ese material se puede fundir a una temperatura de 1141, de 1152, que es una temperatura que la puede alcanzar, digamos, una planta o un taller importante. Lo que no puede hacer es uno en una planta, si quiere moldear piezas, o sea, quiere sacar, colar directamente la fundición y hacer moldeo, no lo podría hacer con acero porque ¿cómo hago para fundir el acero, ¿no? Y llevarlo a temperaturas de fusión? Entonces, bueno, justamente la fundición, la aplicación principal que tiene es, por su baja temperatura de fusión, yo tengo la posibilidad de fundirla. Al fundirla tengo la posibilidad de colarla adentro de moldes. O sea, hay moldes metálicos, moldes de tierra, moldes de arena, y de algunos materiales especiales aglutinantes, como para que el molde esté más consolidado. Pero la idea es que la fundición lo que sirve es para hacer piezas que llevan un poco mecanizado, o sea que directamente de la fundición en estado líquido yo voy a pasar a un molde y voy a obtener una pieza casi terminada. A lo sumo después le podré tener que rectificar alguna cara o le tendré que rectificar algún agujero donde puede ir un eje, pero no va a llevar mucho mecanizado, digamos, la forma general de la pieza, que generalmente pueden ser complejas, esa va a salir directamente por la forma que tiene el molde. El molde tiene dos partes, una parte inferior y una parte superior. Yo lo voy a llenar con la colada de fundición, y cuando solidifique, se abren las dos tapas del molde. En algunos casos, si son moldes de tierra, se rompe el molde y se obtiene la pieza con la forma que yo quiero. Para eso tengo que tener un prototipo ya de la pieza, un modelo, y hacer el molde, digamos, involucrando la forma geométrica que tiene la pieza que yo quiero hacer. Pero bueno, la cuestión es meter la fundición líquida que llene ese molde y que se solidifique y después yo la pueda sacar. Y ya la voy a tener con la forma que yo le di al molde. Esto puede ser un bloque de cilindro, puede ser piezas, las carcasas, digamos, de cualquier máquina, herramienta de corte, de un torno, de una fresadora, cualquier tipo de máquina relativamente grande. El cuerpo generalmente se hace de fundición. ¿Por qué se hace de fundición? Porque si bien la fundición no tiene demasiada resistencia, por lo tanto me da, cuando yo calculo las cargas, me da que por tener baja resistencia a la fundición, las piezas me salen bastante robustas, o sea, compenso la baja resistencia con secciones más grandes. Pero como justamente son máquinas pesadas, máquinas que van apoyadas, que están estáticas, no tengo problemas de peso, entonces puedo trabajar tranquilamente con fundición, obtener piezas que van a ser más grandes, van a ser más robustas, pero que perfectamente pueden trabajar. Y bueno, y aprovechar algunas ventajas que tiene la fundición respecto a que ya no tendría que retocar, digamos, las partes externas, no tendría que mecanizar nada porque ya me viene con la forma de la pieza, solamente tendría que tocar los lugares donde toma contacto con otras piezas. Y una de las características de la fundición, de todas las fundiciones,
es que trabaja mejor a la compresión que a la tracción. O sea, no tienen como hacer un diagrama de compresión. Si yo hago un ensayo y lo llevo al mismo registrador que el de tracción, me va a dar un gráfico al revés, digamos, igual que el de tracción para un acero, ¿no? Igual que el de tracción, pero mirando para abajo y en lugar de ir de izquierda a derecha, va a ir de derecha a izquierda, o sea, va a pasar por el cero y va a salir para el otro lado. Pero sería como un espejo, digamos, del diagrama de tracción. Eso en los aceros. Generalmente se comportan igual en las dos condiciones. La fundición no. Digamos, la fundición se comporta este, relativamente mal a la tracción y bien a la compresión. Que esa es una de las características que tiene, por eso, bueno, está limitado su uso a determinadas formas de aplicación de carga. ¿Mm? Pero bueno, hay un material para cada cosa. O sea, algunos materiales les viene bien que estén hechos de fundición, como los casos que les cité, se hacen de fundición, por ahí resulta más fácil, más barato y más eficiente hacerla de fundición. Y otra característica que tienen, y por eso también se usa mucho en carcasas de máquinas, en equipos que bueno, van fijados al piso, es que amortigua muchísimo las vibraciones, después lo vamos a ver, pero hace que las vibraciones se vayan atenuando y no se transmitan al piso. ¿Mm? Si yo hiciera el mismo torno que el cuerpo está hecho de fundición, lo haría de todo de hierro, todo de acero, viviría eso caminando, digamos, sería como que va saltando por las vibraciones y hasta se movería del lugar. Igualmente hay patas antivibratorias, hay un montón de recursos, pero la fundición directamente es como si yo la apoyo y amortigua las vibraciones del proceso de la máquina donde está puesto y no transmite al piso tanto esa vibración. Un poco, bueno, las aplicaciones, como siempre, vienen de ciertas características que justamente son las que yo necesito. Bueno, entonces acá aparece la primera clasificación de las fundiciones, que sería esto lo elemental, que como les decía antes, se clasifican por el color de su fractura. Eso si nosotros hacemos un ensayo de tracción y cortamos, digamos, la pieza se fractura y vemos las dos partes separadas, vemos que sobre la fractura el color puede ser más tirando a blanco o más tirando a gris. Y ahí sale el nombre fundición blanca y fundición gris. Fundición blanca es cuando el carbono total se encuentra en forma de cementita que, digamos, se adapta al diagrama metaestable, que sería el que dijimos que era el típico, que sería más o menos lo que nosotros teníamos previsto hasta ahora, pero también existe la fundición gris, que no lo habíamos considerado hasta ahora, que es cuando el carbono total se encuentra libre como carbono grafítico. No todo el carbono, por supuesto, porque hay cementita y hay grafito. Y esto, digamos, respondería por las temperaturas, por los porcentajes, al diagrama estable, que sería el de las líneas llenas. Perdón, el de las líneas cortadas, ¿no? Bueno, de los óxidos de hierro obtenemos cementita por vía líquida a través del alto horno. Ahí ya tenemos arrabio. El arrabio puede ser usado como fundición. O por vía del sólido partiendo de chatarra de fundición, con unos hornos especiales que se llaman de cubilote o de inducción eléctrica, podemos obtener fundición también a partir de chatarra. Pero básicamente la fundición es el producto del alto horno. ¿Mm? ¿Se acuerdan que en algún momento habíamos dicho que yo puedo tomar, por un lado sacar la escoria del alto horno, por otro lado tomar parte para hacer fundición y parte para hacer
este, directamente para la colada, ¿no? de acero. Para llevarlo a la acería, para que pase al proceso LED, por ejemplo, y a partir de ahí lleve todo el proceso de aceración y se convierta en acero, que es lo que vimos en la clase pasada. Bueno, una posibilidad sería usarlo directamente como fundición. Bueno, y acá vamos a ver, después vamos a ver qué son cada cosa, pero en principio, digamos que la fundición gris y la fundición blanca son lo que llamamos fundiciones primarias. Así me saldrían del proceso de producción, digamos. Si yo saco, por ejemplo, la radio del alto horno, me va a dar fundición. Después que sea gris o sea blanca, puede tener que ver con la velocidad de enfriamiento, puede tener que ver con los aliantes que tengan, si tienen silicio, si tienen manganeso. Pero bueno, una combinación de cosas va a hacer que la fundición tenga factores grafitizantes o no los tenga y entonces me salga gris o me salga blanca. La fundición gris entonces sería una fundición primaria y la fundición blanca es también una fundición primaria. Pero ya le digo, la misma composición química me puede dar, a lo mejor, según las condiciones, de la misma, de distintos tipos de fundiciones. Bueno, una mezcla de fundición gris y blanca son las fundiciones atrofiadas, que son la fundición atruchada y la fundición vermicular. Y lo que realmente nos interesa más y que las tomamos como fundiciones aliadas son la fundición nodular, FN, y la fundición maleable, que acá le pusimos FNM, que ya son las fundiciones secundarias y que ya tienen aplicaciones mejores. ¿Por qué? Porque en realidad van a tener grafito, incluso aunque parta de fundición blanca, se va a generar grafito, pero, y si arranco de la gris también, obviamente ya venía con grafito, pero el grafito se va a ubicar de una manera distinta, que después lo vamos a ver en unos esquemitas, y al estar acomodado así, le va a dar mayor ductilidad al material, o sea, va a hacer que la fundición no tenga esa horrible característica de ser muy frágil. Entonces me va a permitir, digamos, más aplicaciones, porque si yo lo puedo deformar plásticamente, ya es más seguro el material, ya, digamos, tiene una serie de ventajas que ya las hablamos, digamos, en cuanto a los ensayos, ¿no? En cuanto a las propiedades mecánicas. Y con estas fundiciones que van a aparecer por tratamiento térmico de las primarias, vamos a obtener, en el caso de partir de fundición gris, la vamos a convertir en función nodular, y en caso de fundición blanca lo podemos convertir en fundición maleable. Este cuadro es importante. Para tener fundición gris, desde la fundición gris para tener fundición nodular, vamos a proceder vía líquido, o sea, los procesos químicos que se van a dar para transformar la gris en nodular va a ser en el mismo proceso de enfriamiento, en el mismo proceso de solidificación. En cambio, la fundición blanca va a salir por tratamiento térmico, pero vía sólido, o sea, yo de la fundición blanca la voy a solidificar, la voy a dejar que se solidifique, voy a tener fundición blanca, y esa fundición blanca después la voy a llevar a un tratamiento térmico. Ese tratamiento térmico me va a generar una fundición maleable. Estas fundiciones que les digo, por la forma en que son capaces de soportar las tensiones, mucho mejor que la fundición gris y que la fundición blanca, van a tener un alargamiento que puedo llegarlo
llegar a llevarlo a un 15%. ¿Se acuerdan que para los aceros hablamos de valores altos y veíamos las tablas, pero lo que vimos en el ensayo de tracción? Un acero dúctil tiene un 50%, pero de alargamiento. De ahí para abajo, algunos aceros son más frágiles y tienen un 20%. Bueno, todo yo puedo llevar a una fundición que por naturaleza es frágil a un alargamiento de un 15% que no está mal para una fundición. ¿Mm? A ver, los dejo unos segundos. Bueno, seguimos. Disculpen. Eh, bueno, entonces acá estaría todo el campo, el conjunto de las fundiciones. ¿Mm? Lo más importante, las primarias y las secundarias. Después vamos a ver incluso la microestructura como es y todo. Bueno, las fundiciones grises. Me tiende a salir una fundición gris cuando el arrabio es ácido. ¿Se acuerdan que el arrabio sea ácido o básico tenía que ver con los refractarios que tiene el alto horno? ¿Mm? Porque, digamos, esas propiedades se las daban los elementos químicos de los refractarios. Entonces, eso cuando vimos alto horno. Entonces, quiere decir que un arrabio ácido eh, tiende a generar una fundición gris. ¿Mm? Pero no es el único aspecto. Este arrabio ácido tiene alto silicio, digamos. O sea que si el arrabio es ácido, o sea que contiene un porcentaje de silicio relativamente alto, ya les había dicho, las fundiciones tienen silicio y manganeso. Tiene un silicio relativamente alto. Nos termina dando una fundición, o tiende a darnos una fundición gris, porque por otro lado, bueno, el molde de arena es de sílice, pero esto en realidad no interviene como reacción, pero interviene sí la velocidad de solidificación. O sea, si yo tengo un arrabio con mucho silicio y la velocidad de solidificación es lenta,
es más probable que se grafitice más y yo obtenga una fundición gris. Que como estamos viendo acá tiene 0% de alargamiento, que es lo que dijimos, ¿no? Las primarias no tenían alargamiento, eso después lo puedo lograr mediante tratamientos. O sea que la velocidad de solidificación ya empieza a importar en la obtención de una fundición blanca o gris, empieza a definir eso. Aunque ya viene definido también por los refractarios del alto horno, que si le dan mucho silicio, la vuelven ácida y es más probable que tenga, yo después de ahí, una fundición gris. ¿Mm? ¿Por qué? Porque el silicio es un elemento grafitizante, o sea, ayuda a que se separe el grafito de la cementita. ¿Mm? Bueno, siempre hablando de, a ver si podemos ordenarlo mejor. No. Bueno, acá hablando de la fundición gris, hablando solamente de la fundición gris, que era el título que pasamos recién, eh, está formada por una serie de cosas que, exceptuamos al hierro y el carbono, que ya lo conocemos, y sabemos lo que hacen. Lo que tienen las fundiciones estas es silicio, manganeso, fósforo y azufre. Eh, el silicio es el elemento más importante después del carbono porque favorece la descomposición de la cementita en ferrita y grafito, por eso se vuelve gris. Forma solución sólida con la ferrita y en consecuencia no es detectable al microscopio, o sea, no se puede detectar el silicio. El manganeso obra opuestamente al silicio, o sea, si tuviera mucho manganeso, le costaría más grafitizarse. ¿Mm? Entonces el manganeso dificulta la descomposición de la cementita este, y hace que, digamos, cueste más que se forme grafito. Su principal papel en los hierros fundidos es neutralizar la acción del azufre formando sulfuro de manganeso, MNS, ¿no? Eh, Acá también se da el hecho de que si hubiera mucho fósforo y azufre, de alguna manera van a estar en contra de las propiedades del producto. Bueno, el fósforo sería los otros. Ustedes vayan acordándose que estos son los elementos aliantes que tiene normalmente una fundición. ¿Se acuerdan que un acero es acero nomás por tener hierro y carbono? Y después puede tener más aliantes, y también son aceros, aceros aliados, de baja, de media, alta aleación, este, pero con hierro y carbono, y tratando de que no tenga fósforo y azufre, es hierro, es acero. En este caso, hay siempre silicio, hay manganeso. Lo que favorecen es el tema, favorecen el silicio y desfavorece el manganeso, la grafitización, y el fósforo y el azufre influyen, si hay, influyen y están también. O sea, esto no va a pasar por un proceso donde le vamos a sacar como al hierro el fósforo y el azufre, que lo hacíamos en la acería, ¿se acuerdan? Eh, entonces, bueno, el fósforo en cantidades normales es grafitizante, o sea, ayuda también como el silicio a que se forme el grafito, eh, y en tenores elevados contribuye como estabilizador de la cementita. Favorece en este caso la fragilidad, ¿m? Porque aumenta la fluidez, no, por otro lado, digo, aumenta la fluidez del hierro fundido, siendo por eso utilizado en piezas de paredes finas y contornos nítidos. En este caso, de querer obtener los mismos beneficios y neutralizar el efecto del tenor elevado de fósforo, se deberá colar a temperaturas más altas. Eh, Ahora más adelante vamos a ver
la relación que hay entre las temperaturas y la fundición gris y la fundición blanca. Incluso con un ejemplo muy claro. El azufre influye en el tipo de grafitización. Con el hierro forma sulfuro de hierro que hace el material más sensible a las consecuencias de un rápido enfriamiento, y su influencia se ve reducida con el tenor de manganeso. O sea, si tengo mucho manganeso no me afecta tanto el azufre. Bueno, es una composición de cosas, ¿no? Estamos viendo líneas generales lo que hace cada uno de estos elementos químicos. Bueno, y acá sí vamos a entrar en lo que es la velocidad de enfriamiento. La velocidad de enfriamiento de una pieza de hierro fundido o de fundición se le llama también, más antiguamente, digamos, hierro fundido. Eh, Depende de dos factores, o sea, la velocidad con que se enfría depende de dos factores: del material del molde y del espesor de las piezas moldeadas. Si yo tengo un molde de metal, obviamente eso disipa calor y la velocidad de enfriamiento es más alta. Si tengo uno de arena, ya la velocidad es más baja. Si tengo un molde de arena pero más grande, donde el espesor del molde, digamos, de la parte de arena es más grande, como la arena es aislante del paso del calor, la velocidad es más baja todavía. Entonces, depende del material del molde, obviamente, la velocidad de enfriamiento. Imagínense que se va a solidificar, como hablamos desde las primeras clases, adentro en este caso, de un molde, y va a enfriarse más o menos rápidamente, y el material influye, porque si se disipa la temperatura con más facilidad, obviamente el enfriamiento va a ser más rápido, que me tendería a dar una fundición blanca, porque no le doy tiempo a grafitizarse, que es lo que hacía el silicio y todo lo que vimos recién. Y también depende del espesor de las piezas moldeadas. O sea, si las piezas son relativamente finas, este, tienden a salir fundición gris. Y tienden a salir fundición blanca. Y si las piezas son relativamente de espesor alto, va a tender a salir fundición gris. Eso también tiene que ver con la velocidad de enfriamiento. O sea, la velocidad de enfriamiento tiene que ver con el material del molde y con el espesor de las piezas. Por eso nos dice que en los moldes de arena, en los cuales el enfriamiento es lento, se favorece la grafitización. Por lo tanto, voy a tener más probablemente fundición gris. En cambio, en los moldes metálicos o coquillas, el enfriamiento es rápido. Ya haría que tenga menos probabilidades de formar grafito. En función de la diferente velocidad de enfriamiento de una pieza, cada región tendrá una microestructura diferente. Como en realidad el grado de grafitización depende del tiempo que se estuvo solidificando, o sea, de la velocidad de enfriamiento, si tengo una pieza relativamente grande y tiene una geometría media extraña, obviamente va a haber lugares que se enfrían más rápido que los otros. Entonces yo voy a tener, por ahí todo fundición gris, pero no la misma fundición en toda la pieza. En algún lugar voy a tener más grafito, en otro lugar voy a tener menos. Voy a tener una distribución de grafito diferente según la velocidad de enfriamiento que tiene cada parte. Si yo hiciera un cubo, no habría problema, o sea, me saldría todo igual, pero ya cuando pongo una pieza un poco más compleja, que justamente son las que se hacen con fundición, voy a obtener una velocidad diferente de enfriamiento en cada sector, y en función de esa velocidad va a tener más tiempo de grafitizarse y de tender a hacer una fundición gris, o en algunos puntos va a tener poco tiempo y va a tender más a ser blanca o gris con menos grafito. O sea, va a tener un grado de grafitización menor. Eh,
Por lo tanto, bueno, en función de la diferente velocidad de enfriamiento de la misma pieza, cada región tendrá una microestructura diferente. ¿Mm? Y acá este es un ejemplo clásico. Esto está en todos los libros para explicar la relación del espesor con la aparición de fundición blanca o fundición gris y la grafitización. Esto sería una pieza que tiene 4 escalones de distintos espesores, uno de 3, uno de 6, uno de 12 y uno de 24 milímetros. Esto que ven acá arriba es la entrada del material líquido. O sea, cuando yo hago el molde, si bien la pieza, después acá voy a tener que cortar porque la pieza es esta escalerita nomás, siempre tengo que tener un lugar por donde cargar el material líquido. O sea, si no me va a quedar aislada la, digamos, el hueco donde yo tengo que llenar del exterior y no puedo colar el material. Entonces tiene que haber una entrada. En algunos casos hay otras salidas como para que salga el aire, ¿no? Y evitar que haya rechupes o haya porosidades formadas por aire que quede adentro. Pero a su vez, esto tiene que ser lo suficientemente grande para que cuando el material contraiga acá dentro del molde, imagínense que esto está todo dentro de un molde de arena primero, ¿no? Cuando yo vuelco el material en estado líquido. Entonces, para que esto salga bien, yo tengo que tener en cuenta que esto va a tener una contracción, o sea, no tiene la misma densidad en estado líquido que en estado sólido caliente y en frío, y en la velocidad final. O sea, como que se va contrayendo. Por lo tanto, si se va contrayendo, de algún lado tiene que sacar el material. Entonces, si yo lo alimentara directamente al lado de una parte de la pieza, me terminaría haciendo un agujero, porque el material que sale por contracción, digamos, el material que entra y deja entrar aire, por contracción de la pieza, ya, digamos, avanzaría sobre la pieza misma. Entonces, bueno, lo que logro con esto, ¿qué es? Que acá afuera haya un lugar donde se forme ese embudo de aire, que es la succión que se provoca porque se contrae la pieza cuando va solidificando, y me da la posibilidad de después cortarlo y tener la pieza que quiero. Esto va a pasar siempre en todas las piezas de fundición, todas las piezas obtenidas por molde. Ya que estamos, acotamos una cosa importante que por ahí no está acá, pero es importantísima. Ustedes van a ver que hay piezas que son de acero fundido. O sea, no siempre el hecho de que yo funda un material ferroso en un molde, no siempre implica directamente que lo haga con fundición. En la gran mayoría de los casos es con fundición, pero yo podría obtener piezas en molde de acero, con lo cual yo tendría que sacar el acero de la acería, ¿no? Ya el acero no hecho fundición. Y como yo no puedo, una vez que tengo el acero solidificado, volver a llevarlo al estado líquido, lo que tengo que hacer es, a la misma salida de la acería, tener una planta donde estén los moldes y yo pueda hacer piezas de fundición de acero, o sea, piezas de moldeo de acero, con los moldes. El caso que existe típico que ustedes por ahí conocen es los bogies de ferrocarril. Son de fundición, pero eh, más que de fundición son de moldeo, digamos, son de molde, pero el material es acero, el porcentaje de carbono de lo que pongo ahí es acero. Entonces, lo cual me está indicando que, no, que el hecho de que yo obtenga una pieza por moldeo no quiere decir que la haga de fundición, podría ser de acero. Acá estamos hablando de fundición, que la fundición sí, en todos los casos va a ser llevada a moldes.
pero digamos, no dejemos de lado que existe la posibilidad también de moldear acero. Pero bueno, volviendo a la fundición, yo tengo acá las temperaturas, a ver si esto me permite ver un poco mejor. Perdón, acá lo que tengo son las durezas. Si yo cargo el molde por acá, va a empezar a llenar todo, ¿y qué va a pasar? Como este espesor es más chiquitito, va a enfriar más rápido que este más rápido que y este más rápido que ¿m? Por una cuestión de espesor. Por más está todo dentro del mismo molde, pero cada espesor se va a enfriar más rápido. Tengo menos material para enfriar. Entonces, ¿qué va a producir? Digamos, para cierta composición química de la fundición y ciertas condiciones, una pieza que tuviera esta relación 3, 6, 12, 24 de distintos espesores, me podría llegar a dar en una punta fundición blanca y en la otra punta fundición gris. O sea, donde solidificó más rápido, fundición blanca, donde solidifica más lento, fundición gris. A pesar de que lo que yo cargué por acá era todo igual. Era el mismo material fundido, el mismo material en estado líquido que llenó toda la pieza. Entonces voy a tener fundición blanca a un lado y gris del otro. Y fundición atruchada, que les había dicho que era una condición media intermedia entre las dos, tendría por acá por el medio. O sea que hay una influencia de la velocidad de enfriamiento, obviamente, para que se grafitice o no el material en su solidificación. Y acá lo que me está dando es, si yo empezara a medir las durezas sobre la pieza, acá me está diciendo en dureza Brinell, acá yo tendría una dureza muy alta en la parte que es fundición blanca, porque a su vez también puedo diferenciar a la blanca de la gris, en que la blanca, claro, es prácticamente cementita y entonces es más dura. Entonces toda esta parte me daría una dureza bastante importante. Y después habría una curva de transición donde iríamos pasando por durezas más bajas y la parte que es fundición gris tendría la dureza de la fundición gris que es más baja que la de la blanca. Entonces la misma pieza tendría distintos estados de grafitización, a tal punto que en un extremo tendría fundición blanca y en otro gris. Y si lo midiera a través de la dureza, también lo identificaría, ¿no? Identificaría que pasa eso. Eh, Acá nos está dando las características del ejemplo. Observamos la influencia de la velocidad de enfriamiento en la dureza y microestructura de una fundición de composición. Esto, con estas medidas, con esta geometría, para una, digamos, pasaría así, o sea, vería este efecto para una composición de 3,25 de carbono, 1,75 de silicio, 0,005 de fósforo y 0,045 de azufre, y colada en molde de arena. Ya cualquier variante ya haría cambiar, digamos, esto. Si el molde no fuera de arena, por ahí me sale todo de fundición blanca porque se enfría todo rápido. Bueno, pero bajo estas condiciones, digamos, está tomado este ejemplo muy, muy famoso, muy difundido, que sería la pieza que tiene desde fundición blanca hasta fundición gris en la misma pieza. La gris, la fundición gris es menos dura y frágil que la blanca y permite su mecanizado con herramientas comunes. O sea, la fundición blanca es tan dura que también tengo problemas después de mecanizado, en el caso que tenga que mecanizar alguna parte, porque es muy dura, digamos, se vuelve demasiado dura. En cambio, la fundición gris es más fácil de mecanizar. Incluso hasta ayuda con ese, como le decía antes, con ese grafito que tiene, al corte, a las herramientas de corte, para poder mecanizarlo.
por su propia condición de que bueno, tiene grafito, digamos, entre los granos. Y el grafito hasta actúa como lubricante, digamos, que no es que sea un lubricante, pero tiene un efecto lubricante para la herramienta de corte. Bueno, acá lo que está diciendo es la relación del silicio con que yo tenga fundición blanca o fundición gris. Habíamos dicho que el silicio era grafitizante, o sea, si tengo más silicio en la misma pieza, voy a por ahí tener fundición gris, y la misma pieza en las mismas condiciones va a tener con bajo porcentaje de silicio fundición blanca. ¿Mm? Bueno, acá me dice que los espesores en función del porcentaje de silicio, a mayores espesores tiende más a ser fundición gris, y a mayores porcentajes de silicio también tiende a ser fundición gris. Hay un límite que sería esta línea, ¿no? Entonces si caigo por debajo de la línea tendría fundición blanca, y si caigo por arriba tendría gris. ¿Mm? Para grandes espesores, fíjense cómo no necesito tanto silicio y se forma igualmente de fundición gris. ¿Mm? Y para espesores muy chiquititos que enfrían rápido, por más que tenga mucho silicio, voy a tener fundición blanca. ¿Mm? O sea, es la relación del silicio que le da el grado de grafitización y la velocidad de enfriamiento. Bueno, acá estarían las distintas estructuras que yo puedo llegar a obtener, y los valores de dureza que me daría cada una, y los de resistencia en kilos por metro cuadrado, que es la tensión límite elástica, que se vería como si estuviera acostado el gráfico, ¿no? O sea, yo puedo medir acá en este eje la resistencia, y en el otro eje la dureza Brinell. Entonces, cada tipo de fundición va a tener una dureza más alta o más baja, y una resistencia más alta o más baja. La mejor combinación de características de toda la fundición sería una fundición perlítica de grano cerrado, perlita y grafito, que bueno, ahora vamos a ver dónde se empieza a ver la perlita, porque siempre dijimos que la fundición era la transición entre la perlita, que era el eutectoide, y la cementita, que estaba en el otro extremo. Entonces siempre hay un porcentaje de perlita, salvo que esté en un porcentaje de carbono muy alto y ya prácticamente desaparezca. ¿Mm? Pero hay fundiciones perlíticas, o por definición, digamos, las fundiciones, la mayoría de las fundiciones tendrían presencia de perlita. Bueno, pero digamos, hay un cierto tipo de fundición que tomara una estructura perlítica que tiene las mejores condiciones, o sea, más resistencia, y más dureza, o una dureza intermedia, digamos. Bueno, y este diagrama es fundamental para entender qué es una fundición gris, una fundición maleable y una fundición nodular. Acá estaríamos viendo cómo serían las fotos de la microestructura. Acá sería visto con un esquema, más o menos, digamos, llevado a un dibujito esquemático, lo mismo que se vería en la foto. Y acá vemos cómo pasan las tensiones alrededor de esos
digamos, lugares donde hay grafito y donde el grafito no, es como si la sección fuera más chica, digamos, como que el grafito no transmite tensiones. O sea, todos los lugares que están ocupados por grafito, esto a nivel muy microscópico, ¿no? Pero todo lo que es grafito, en realidad, las líneas de fuerza, las líneas de tensión, cuando yo le aplico una carga a la pieza, el grafito no aguanta nada, digamos, el grafito no pone ninguna resistencia. Pero no tiene que ver solamente con la presencia de grafito, sino que tiene que ver con cómo está acomodado el grafito, porque por ahí el grafito corta menos líneas de fuerza, y si corta menos líneas de fuerza, digamos, es más favorable, es menos frágil, y son esas fundiciones, como en el caso de la maleable o la nodular, que de alguna manera tienen un poco más de resistencia que las fundiciones tradicionales. Bueno, acá la primera columna, si bien dice acero moldeado, esto sería parecido al comportamiento que tiene una fundición blanca, de que este, todo prácticamente el mismo grano. En realidad lo que estaba hablando es de lo que yo les decía antes, cuando directamente moldeo el acero, pero que lo tengo que hacer a la salida de la acería, porque después ya me va a costar mucho fundirlo, ¿no? Que es el caso de los bogies que le dije. O sea, fundirlo en molde, pero depositarlo en molde, pero en estado líquido. Y en lugar de fundición, acero. Bueno, si fuera acero, el acero, en realidad, visto esquemáticamente, es un continuo. Prácticamente el acero no hay diferencia de resistencia de un grano a otro. O sea, el acero es totalmente homogéneo. O sea, si bien tiene granos diferentes, sus propiedades son relativamente iguales, y por eso las líneas de fuerza no se cortan. O sea, todo el material soporta las cargas, o sea que en realidad el espesor es el que es y no está reducido por presencia de grafito. Por eso el acero moldeado, si moldeo acero, tiene una resistencia de la tracción de 40 a 150 kilos por milímetro cuadrado, que es más o menos lo que vimos en los ensayos de tracción, ¿no? Bueno, el acero se supone que transmite las líneas de tensión de manera homogénea, paralela. Vamos a ir al otro extremo, que sería la fundición gris, donde tengo totalmente grafitizado el material, no tiene ningún tratamiento térmico, y por lo tanto tengo láminas de grafito. Estas láminas están ubicadas en los bordes de grano, o sea, esto que queda en el medio son islas del material que que está constituido, cementita, perlita, y en los bordes tengo estas divisiones que son láminas de grafito, que si las vemos de forma esquemática serían así, ¿no? Como gusanitos, ¿m? O agujeros que hayan dejado un gusanito, pero que están llenos de grafito. Pero a nivel de soportar tensiones es como si tuvieran hueco, porque el grafito no tiene resistencia. Por lo tanto, va a ser el caso más desfavorable. ¿Por qué? Porque por la forma que está puesto estas láminas, van a cortar cualquier cantidad de líneas de fuerza. Entonces le van a reducir a la sección un montón de área. Le van a bajar mucho el área a la sección, porque digamos, si las líneas de fuerza, este, donde está el grafito, no pasan. Digamos, el grafito no funciona como digamos, un material que le dé resistencia al material. Al contrario, digamos, no cumple ninguna función. Por lo tanto, es el caso, la fundición gris pura, el caso que más línea de fuerza corta, y por lo tanto que tiene la menor resistencia, que por eso vemos que tiene de 10 a 40. Fíjense que
En el acero moldeado podríamos hablar de 40 a 150, acá estamos hablando de 10 a 40, ¿no? O sea, el máximo de este sería el mínimo del acero. Por lo tanto, bueno, la fundición gris, así como viene, no tendría demasiada resistencia. La fundición blanca no la pusieron en este gráfico, pero se lo digo yo, en realidad tendría un poco más de resistencia, pero sería un material muy frágil. Sería un material demasiado frágil. Este, o sea, si bien no cortaría líneas de fuerza porque no tiene grafito, el material sería muy frágil por su propia estructura. Eh, bueno, y acá viene lo interesante, que es que mediante tratamiento yo puedo obtener una fundición esferoidal o nodular, que es la que se obtiene a partir de la fundición gris, haciéndole un tratamiento, digamos, unos procesos químicos apenas está en estado líquido, antes de moldearla, antes de llevarla al molde. Y la fundición maleable, que es lo que yo voy a obtener como estructura si eh, la fundición es blanca, la pieza se solidificó y yo lo llevo a un tratamiento térmico posterior. Y ahí los cambios estructurales se dan ya en estado sólido. La fundición esferoidal lo que va a tener, como su nombre lo indica, o nodular, son nódulos, son pelotitas, digamos, como el grafito por un tema de reacciones químicas, yo lo puedo, con cierta metodología, hacer que se acumule de esta manera, que esquemáticamente sería así, y que en cuanto al corte de la línea de fuerza es mucho menor el efecto, es más homogéneo, y por lo tanto, el material es menos frágil y por eso permite mayor alargamiento o determinado alargamiento de rotura que no tiene la fundición gris. Y la fundición maleable, que sería esta, que tiene una distribución parecida, digamos, en lugar de formarse nódulos redondos, se forman nubes, pero digamos la distribución es como que el grafito está todo junto, o sea, no está como en el caso de la fundición gris, en láminas, este, sino que está en islas. Bueno, estos dos casos son bastante parecidos, nada más que parte de la fundición blanca, parte de la fundición gris por vía líquida y parte de la fundición blanca por tratamiento térmico ya en estado sólido. Entonces, bueno, esto es lo que veríamos en una foto si sacáramos una metalografía de una fundición maleable. Acá tendríamos cómo se vería esto esquemáticamente. En realidad la idea es que hay puntitos de grafito, pero que están todos agrupados. Por lo tanto, en cuanto a las líneas de fuerza, digamos, el tema sería así. La pieza estaría como agrupados en grupos más grandes y sería más localizado el lugar donde cortan líneas de fuerza, líneas de tensión. Entonces no interferirían tanto y permitirían que el material sea un poco más dúctil. Entonces, estas dos del medio, que son las obtenidas de la fundición gris y la blanca, son las secundarias, la esferoidal y la maleable, y tienen un alargamiento del orden del 15%, frente a las primarias, que eran la blanca y la gris, que tenían 0%. Simplemente porque le mejoré la capacidad de transmitir fuerzas. Bueno, esto explica de alguna manera lo que yo más o menos les había comentado, que era que las fundiciones, sobre todo la fundición gris, trabaja mucho mejor a la compresión que a la tracción. ¿Por qué? Porque si yo comprimo, al grafito no le cuesta mucho comprimirse, este,
de alguna manera resiste, digamos, resiste más. Si yo le estoy dando tensiones de tracción, o sea, de alguna manera estoy separando dos partes del material, ¿qué va a pasar? Internamente, estas islas de grafito van a derivar en microfisuras que se van a ir propagando. Entonces esto va a romper muy rápido. El material se sabe que es muy frágil justamente por esto. Este es el problema de la fundición gris por lo menos, que tiene estas láminas de grafito que eh, no solo no transmiten tensiones, como habíamos visto acá, que cuesta transmitir tensiones, sino que a su vez este, las tensiones que se producen ya se producen en los lugares donde está el material limpio y a partir de las láminas de grafito el material se va rajando o agrietando también. Por lo tanto, esto tiene una ductilidad nula. Y bueno, a la compresión, al no pasar esto, la aguanta más, por lo tanto, las fundiciones decimos que son, digamos, más usuales para soportar tensiones de compresión que de tracción. Bueno, las normas, en este caso las normas IRAN, según esta norma IRAN-IAS U582, que es la que clasifica la distribución del grafito para las fundiciones, nos da, por un lado, el tamaño de las láminas de grafito, esto para la fundición gris, y la forma de agrupación de las láminas de grafito. Entonces me dice, según el tamaño que yo tengo, me da una carta de referencia. Dice, yo con tantos aumentos, viéndolo por metalografía, lo podría ver con ciertos grados. Después comparo acá y digo, bueno, yo la hice, obviamente que si los aumentos cambian, qué sé yo voy a ver esta que acá aparece de láminas chiquitas, lo voy a ver más grande. O sea, el secreto es verlo a la cantidad de aumentos que me dice la norma, ¿no? Entonces, siempre vistas con la misma cantidad de aumentos, me dice si dentro de lo que vos ves con el ojo en el microscopio, ves un esquema así, sería número 1. Así es un poco más grande número 2, número 3, hasta la más fina, que sería número 6. Entonces, ese número define el tamaño de las acumulaciones de grafito. Y después, también se clasifica por la forma en que están agrupadas. Si son láminas comunes, tipo A, si son ya, como en este caso, nubes, serían tipo B. En este caso, que son como agujas, se dice que son con forma de agujas, sería tipo C. En este caso, donde ya se agrupan en islas, sería tipo D, y en esta que es bandeada, o sea, aparecen como en franjas paralelas, se dice que la distribución es tipo E. Entonces yo puedo decir, esta es una fundición gris de tamaño de lámina de grafito número 3, pongámosle, y de acumulación tipo A. Ahí me está definiendo un poco más qué tipo de fundición es. O sea, como ven, ahí se clasifican en blanca y gris, en nodular y maleable, pero también hay un montón de factores más que intervienen. O sea, por ahí dentro de la gris puedo encontrar, ya analizando un poco más, distintas características. Bueno, esto es a lo que íbamos cuando al principio les dije que el uso de las fundiciones estaba muy vinculado con los cuerpos de máquinas pesadas sobre todo, porque como dijimos, trabajan bien en la compresión, eso es importante. En ese tipo de máquinas no necesitamos
material de muy alta resistencia porque tenemos la posibilidad de hacerlo más grande. No nos importa el peso, porque no es un avión, es una máquina que va a quedar apoyada en el piso, no ni un auto. Este, entonces, ahí no me interesa demasiado que sea muy pesada. Entonces, se puede hacer de fundición y me facilita un poco digamos, el formado de la pieza, ¿no? Y después hasta le puedo este, hacer diseños por ahí más complejos, porque igual va a salir de lo que yo le mande por molde. Pero dijimos que la otra ventaja era, por eso se usaba en el caso del cuerpo de máquinas, que atenúa las vibraciones. Supongamos que está esto en un régimen de vibraciones de una determinada tensión, o sea que va entre un valor de tensión máximo y mínimo, y por lo tanto, bueno, eso es una vibración, ¿no? Sería la aplicación de una fuerza no constante, sino variable en el tiempo. ¿Y cómo se pierde la amplitud de la vibración según el material que uso? Un acero de alto carbono va perdiendo la amplitud en función de la tensión de una manera muy lenta. O sea, es como que si yo le aplico una vibración, va a seguir vibrando más tiempo. Si ya un acero de bajo contenido de carbono ya tiene una pendiente más alta, una nodular tiene una fundición gris, clase 50 que ahora vamos a ver, ya tiene más pendiente, y una gris clase 30 ya atenuaría muchísimo la vibración. ¿Por qué las campanas para el recreo del colegio o de las iglesias son de bronce? Porque justamente el bronce tiene una característica inversa a la fundición, o sea, tiene una curva prácticamente acostada. O sea, tardan un montón en atenuar la vibración. Entonces, al golpearlas, generan una vibración que dura en el tiempo y a su vez mantiene una frecuencia que uno lo percibe como un sonido. Cosa que si yo hago una campana de fundición, cuando le pegue va a hacer toc y ahí no va a vibrar más, ni va a hacer ruido, ni no va a hacer nada. Entonces, en ese caso estamos usando, por esa causa, en el caso de las campanas, bronce, o algún material así que sea propagador de vibración. Y la fundición me viene bien porque en una máquina, la máquina tiene vibraciones, y todas las máquinas no fueran de fundición las patas, digamos, o el cuerpo de la máquina, transmitirían vibraciones y es como que al vecino le estaría vibrando la casa todo el día, digamos, tendría problemas con toda la manzana. Entonces, el hecho de que las piezas sean de fundición es importante también desde el punto de vista de la vibración. Hacen menos ruido, o sea, que transmiten menos ruido al piso, menos vibración al piso. Esto sería como se atenuaría, o sea, si yo agarro una barrita, la tengo empotrada, la separo una distancia, la suelto, esto empieza a oscilar. Una lesión de aluminio va a mantener, y bueno, esto va a seguir y va a seguir, y va a seguir vibrando un montón. El acero también, va a tener un poco más que el aluminio, pero... Y la fundición gris, ahí pasarían unos ciclos de vibración y enseguida se volvería a poner en la posición normal. Bueno, esto es lo mismo que estamos viendo acá, pero para fundición gris, nodular y acero. Bueno, acá aparecen las fundiciones grises perlíticas. Vamos a ver qué son las fundiciones grises tradicionales, eh, que obviamente tienen perlita, o sea, ¿se acuerdan que en el diagrama de hierro-carbono, esto ya lo hablé hoy, la zona de las fundiciones es la de entre perlita y cementita, por lo tanto algún porcentaje de perlita tienen.
y de cementita también, lo que puede tener como tercer elemento de grafito o no tener grafito, que es la que hace que sea gris o blanca, pero en realidad es una, digamos, una estructura de granos de cementita y granos de perlita, que es el eutectic. Bueno, este tipo de fundiciones grises tiene muy alta resistencia a la corrosión. Vieron que no se oxida mucho la fundición gris. Tiene alta resistencia al choque térmico, no se deteriora o no se raja porque le cambie la temperatura, absorbe más las vibraciones, eh, tiene menos contracción, la mitad de los aceros, más que de los aceros, o sea, con las temperaturas, digamos, es más estable. Pero bueno, tiene baja tenacidad, lo cual es lógico, baja resistencia, ¿no? Todos estos conceptos del ensayo de tracción, ¿no? Que dijimos que eran buenos para los aceros. Bueno, en el caso de las fundiciones estas, baja tenacidad, baja resistencia, baja maleabilidad, baja densidad, pero la ventaja, facilidad de mecanización, y mejores propiedades que las fundiciones primarias, que serían las que salen directamente del proceso sin ningún tipo de tratamiento. En este caso, acá ya empezamos a ver un poco ejemplos, vamos a ir viendo en las tablas, valores típicos de propiedades de las fundiciones grises. Fíjense que así como está para el acero, y eso después ya lo vamos a ver, creo que la próxima clase, cómo se clasifican los aceros y cómo se vinculan a las propiedades mecánicas. Bueno, según ACTM, según IRAM y según DIN, se le da distintos nombres, pero bueno, cada una de estas aleaciones tiene una composición distinta, tiene una distinta disposición de láminas de grafito, como habíamos visto en el gráfico que vimos hace un par de páginas, donde decíamos que si es más larga lleva un número más chico, si las láminas son más largas lleva un número más chico, y si son más cortitas más grande, y según la distribución, bueno, de ahí empiezan a salir estos números, 20, 25, 30, 35, 40, hasta 60. Las IRAM serían, digamos, no exactamente equivalentes, pero digamos más o menos las mismas fundiciones, con el nombre que le dan las IRAM, y estas con el nombre que le dan las DIN. Y entonces tendríamos máxima resistencia a la tracción, fíjense que va de 15 a 43, no como el acero que llega a 200 tranquilamente, es un acero de alta resistencia, pero un acero al carbono llega a 80. La resistencia a la compresión es más alta en todas. O sea que, a diferencia de los aceros, tienen distinta respuesta a la tracción que a la compresión. Bueno, ¿con qué carga rompería una barra de 30 milímetros de diámetro? Obviamente estas serían cuanto más abajo están, más resistencia tienen, ¿no? La dureza también, cuanto más abajo están en el número, más duras son. Esta sería el nombre de la norma que las clasifica. Bueno, y para las IRAM lo mismo, 14, 17, 20, 24. O sea, una IRAM fundición gris 14. Acá se ve que no tenían a mano la resistencia máxima, pero bueno, digamos, una fundición 14 tiene 14 kilos por metro cuadrado de resistencia. Una 42 tiene, o sea, se manejan o se les da el número por la resistencia que tiene a la tracción. Bueno, el resto como en las primeras que vimos, o sea, con qué carga se rompería una barra ya determinada para todos los casos igual, las durezas,
¿Mm? ¿Y a qué norma pertenecen estas especificaciones? Bueno, esto ustedes después lo pueden leer, digamos, ya como para tener un poco más de información. Eh, según esta norma, a 48, acá aparecen las clases que vimos en la tabla de recién: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, y cada una tiene una aplicación diferente. ¿Mm? Las 20 y 25 para piezas livianas y con paredes delgadas que requieren buena apariencia, excelente maquinabilidad, tolerancias dimensionales más precisas. Y digamos, la más burda sería la 50 o 60, que ya se utilizaría para matrices, cigüeñales, cilindros para alta presión o parte de máquinas para el trabajo de maquinado pesado, grandes engranajes, cuerpos de prensas. ¿Mm? Esto sería una fundición más pesada. Y después, bueno, hay otras listas que es otra ASTM, o sea, acá estábamos hablando de la ASTM 4864, y acá, que es esta, que la llama así, pero bueno, después hay otras normas que le dan otro nombre que no vamos a entrar en el detalle, pero las que están adentro de la STM A159 son las de industria automotriz, las de la A278 son para partes de componentes de presión, para una determinada temperatura de servicio. Eh, la de ACTM 319 son para partes, pero ya no en componentes de presión, pero para altas temperaturas. Y la 436, que ya son partes de fundición gris austenítica muy aliada, destinadas a resistir calor, corrosión y desgaste. Obviamente esto no lo vamos a tomar, o sea, no le vamos a preguntar qué es lo que clasifica la norma ASTM A278, ¿no? Y que ustedes contesten, es para parte de componentes bajo presión. O sea, no. Estamos viendo que existe una clasificación, que existen nombres para cada una, como vamos a ver mucho más amplio el campo de los aceros, que también tiene cada uno una especificación asociada a una composición química y a unas propiedades mecánicas. ¿Sí? Y que a su vez cada uno de esos tiene sus aplicaciones. Bueno, en la fundición estamos en la misma. ¿Sí? Fíjense que siempre está asociada la característica de cada fundición, que es diferente, porque puede tener distinto carbono, distinto silicio, manganeso, distinta distribución del grafito, en el caso que tenga grafito. Bueno, se diferencian entre sí y cada una tiene sus aplicaciones. ¿Mm? Ya están, digamos, consideradas todas las posibilidades, y cada una de esas corresponde a una aplicación diferente. Bueno, acá estaríamos ya viendo entonces, también para funciones grises, este, ya no en la norma, sino algo más genérico, la composición química que tendrían estas distintas aleaciones según la aplicación. Las piezas por ejemplo, para maquinaria de espesor pequeño, tienen 3,25 de carbono, como ven es un valor alto, es una fundición. Silicio alto es una fundición, manganeso alto es una fundición, fósforo y azufre con un valor mucho más alto del que tienen los aceros. Estos son los elementos que tienen las fundiciones en particular. Bueno, para si las piezas son de espesor medio, se requeriría otra composición diferente, ¿no? Y para espesor grande, otra composición diferente. Piezas de ornamentación, bueno, también tienen sus porcentajes. Tubos, si son grandes o son tubos medianos. Segmentos son los aros de pistón. ¿Mm? Eso es lo que le llaman segmentos. Camisas de cilindro, que es cuando se usa de fundición la parte del cilindro que se aplica, digamos, que se prensa sobre el bloc.
Este, ahí, bueno, ya la composición química sería otra. Para pistones sería otra. Ahora es muy difícil encontrar pistones de fundición de acero, ¿no? De fundición de hierro. Este, son fundidas, pero de aluminio, ¿m? En el caso de los pistones. Obtenidos con el método del molde, todo esto, pero virtiendo aluminio líquido. Son más livianas y más fáciles de construir y de mecanizar también. Bueno, zapatas de freno, sí, piezas delgadas de alta resistencia, lingoteras, que serían moldes para lingotes, piezas blandas de máquinas, ruedas, bueno, fundiciones resistentes al calor. Bueno, cada una de estas tiene composiciones químicas diferentes, pero más o menos fíjense que el orden está más o menos en lo mismo, ¿no? Estamos hablando ahí rondando los 3,25, 3,35, 2,75, 3,5 de carbono, que estamos cerca de la del porcentaje eutéctico. Profe, está en silencio. No, todavía está en silencio. No sé si tocó algo.
Profe, perdón, me parece que está silenciado. Ahí está. Eh, ¿Desde dónde se cortó? No estoy seguro porque justo fui al baño y llegué y estaba todo muteado, entonces no sé. Repetimos en todo caso. No sé, ¿esto llegaste a ver? Porque me parece que quedaste vos nada más. Ah, bueno. Bueno, igual ya estábamos por terminar de todas formas. Sí, sí, Em, sí. sí, me parece que era una anterior y ahí. Ah, bueno, Claro, o sea, esto sí que lo llegué a las escuchar. clases, según las normas. Bueno, esto sería otra clasificación, digamos, más amplia, ya no teniendo tanto en cuenta una norma en particular, sino diciendo para cada aplicación qué porcentajes de carbono, silicio, manganeso, fósforo y azufre tendríamos, que son los 5 componentes que tiene, sumado al hierro, la fundición. Entonces, bueno, está, digamos, en relación directa con la aplicación que le voy a dar, los porcentajes de cada una de estas cosas. ¿Mm? De alguna manera es lo que es como decir, una fundición de esta composición sería una fundición para piezas blandas de máquinas, esta sería una fundición para tubos, ¿eh? Ajustando un poquito las variables de la composición química. Y acá habíamos dicho que las propiedades de las fundiciones, bueno, funde a menor temperatura, menor el costo de producción, que si trabajo con acero, menor nivel tecnológico, menor costo de los refractarios, menor contracción, mayor colabilidad, o sea, es más fácil de colar que el acero, como es más fluido como para poder colarlo en molde, tiene alta resistencia a la compresión y baja resistencia a la tracción, que es lo que habíamos hablado, y el módulo de proporcionalidad es variable, o sea, el módulo, que sería el módulo de elasticidad en realidad, que en los aceros dijimos que era constante, que prácticamente era constante para todos los aceros, o estaba muy cerquita siempre la pendiente de la recta. En el caso de las fundiciones es un poquito más variable. Y acá, bueno, habíamos pasado, esto es lo que estábamos viendo, todo el ciclo del alto horno, y que habíamos dicho que de todo este ciclo del alto horno, con todas sus partes, con la carga de material, el escape de los gases, la recuperación de coque de las cenizas, el calentamiento del aire de entrada, la entrada del aire, este, con todo eso se asegura el proceso, y acá abajo en el crisol tenía la escoria que la descartaba, por lo menos para uso siderúrgico. Acá tengo la posibilidad de ir a una colada continua o tradicional. este, Perdón, aquí tengo la posibilidad de ir a una cuchara y llevar esto a la acería para transformarlo en acero, que es lo que vimos en la clase anterior. ¿Mm? Puedo sacar de acá este material y mediante la lanza de oxígeno, mediante un convertidor o algún equipo similar, convertir este arrabio que tiene alto porcentaje de carbono en acero. Pero también tengo la posibilidad, como justo venimos hablando de la fundición, la posibilidad de el arrabio directamente colarlo en lingotes, que son más chicos que los lingotes de acero, que son los que se venden después para fundición. O sea, después esto se vende, y el que tiene una fundición, una empresa de fundición, tiene sistemas, digamos, con combustible, con introducción de oxígeno, para lograr temperaturas relativamente altas. Igualmente la fundición es la que funde a temperaturas más bajas de todo el diagrama. Entonces, obtener estos lingotes, que serían para venderlos como
fundición, digamos, materia prima para después fundir y colar. No, y acá te decía que digamos, hay otros métodos porque no vamos a entrar. La fundición gris ferrítica, siempre la fundición gris tiene estas láminas de grafito. La perlítica, digamos, se ve en sectores más oscuros, que sería la perlita. Y también, sea ferrítica o sea perlítica, va a tener una distribución en láminas de grafito, ¿no? Porque es justamente fundición gris. Es la misma que la anterior, pero con más aumento. Estas líneas que vemos acá serían las láminas de grafito. Esto sería la perlita. Fíjate que acá se ve en detalle las líneas de ferrita y de cementita yuxtapuestas, o sea, paralelas, formando un mismo cristal, un mismo grano. Y el resto en realidad está mal señalado. Esto que vemos acá es la perlita y la cementita sería el resto, ¿m? Aunque tiene otro color. Acá, bueno, la misma vista un poco más grande, acá se ve clarito. Esto viene bien porque la perlita aparece muchísimo en los aceros, así que sirve para verlo como desde el punto de vista de la fundición como del acero, cómo está formada la perlita, ¿no? Con las láminas famosas de ferrita y cementita. La fundición blanca en particular se da, como habíamos dicho, que con arrabio ácido salía a la gris. Acá lo que favorece tener una fundición blanca es tener un bajo contenido de silicio y un alto contenido de manganeso. Y velocidad de aplicación alta, alta transmisión de la temperatura. Y obviamente, en lugar de molde de arena, para obtener fundición blanca, me favorecería tener un molde metálico, porque la velocidad de enfriamiento va a ser más lenta, la solidificación va a ser más lenta. Entonces se obtiene fundición blanca con un porcentaje de alargamiento de 0. Eso sería la fundición blanca pura. Después habíamos hablado de que lo podíamos llevar al 15 cuando le hacíamos tratamientos térmicos. Los usos de la fundición blanca, molinos de bolas, son los molinos que hablamos para triturar el mineral de acero, de hierro, que hablamos que era la molienda del material, de la materia prima, pero hay molinos de este tipo para un montón de minerales. Algunos tipos de estampas de estirar, boquillas de extrusión, o sea, cuando estoy tratando de introducir algún material en estado no sólido en un molde, que sea plástico o sea algún tipo de no ferroso. Y bueno, gran parte de esto se usa como materia de partida para fabricar la famosa fundición maleable, que obviamente tiene mejores aplicaciones. Bueno, acá estamos viendo cómo sería la fundición blanca. La perlita sería directamente esta que se ve más oscurita, y lo que es blanco sería cementita pura, pero no hay grafito, porque esta es fundición blanca. Acá se ve con más aumento, perlita que es cementita más ferrita, y cementita la blanca. Esto sería una metalografía de una fundición blanca. Bueno, la fundición atruchada habíamos dicho que eran unas fundiciones intermedias, que
básicamente podemos decir que está formada 50% de fundición gris y 50% de fundición blanca, pero que no tiene tampoco alargamiento, o sea, totalmente dúctil. Es un poco fundición blanca con grafito, digamos, entre blanca y gris. Aquí es lo que se ve acá, ¿no? Algo parecido a lo que veíamos como fundición blanca, pero también hay grafito. Y bueno, y después tenemos acá, estos se los dejo como para que lo puedan ver tranquilos, las fundiciones aliadas, que son las fundiciones a las que se les agrega algún tipo de aliante fuera de los 5 elementos químicos que habíamos dicho que tienen todas las fundiciones. O sea, ya directamente estoy buscando una propiedad especial, como pasa con los aceros, como habíamos contado que en la acería le agregábamos algunos elementos químicos aliantes. En el caso de las fundiciones también se pueden agregar estos elementos químicos. Entonces, bueno, se pueden obtener estas fundiciones, fundiciones de alta resistencia con estos elementos químicos, martensíticas con estos elementos químicos, resistentes al calor o fundiciones refractarias, agregando cromo, fundiciones blancas de mayor dureza todavía de lo que ya tiene la fundición blanca, para usos muy especiales con un porcentaje de cromo. Esas serían las fundiciones de baja y media aleación, y después estarían las de alta aleación. De alta aleación se dice cuando ya tenemos más de un 5% de elemento aleante en la composición química. Y bueno, hay fundiciones de níquel, fundiciones al cromo resistentes al calor y la corrosión, fundiciones al silicio, donde ya el porcentaje de silicio es más alto, si bien siempre hay silicio, es más alto, fundiciones al aluminio. Y bueno, cada una en realidad viene asociada con algún tipo de aplicación, resistencia al calor, resistencia a la corrosión. Lo vamos a ver, digamos, mucho en acero, donde sí le vamos a entrar más respecto a las propiedades que le da cada aliante al acero, que sería la próxima clase. Bueno, en la próxima clase entraríamos entonces, porque ya siendo tan pocos, me parece que no se lo van a perder todos. Te agradezco que te hayas quedado a vos, Andrés, y la clase que viene seguiríamos, queda muy poquito de este tema, como para redondear, pero ya son todos tablas, ejemplos. Y empezaríamos con el tema aceros, donde ya veríamos en particular, ya sabemos lo que es, ya sabemos cómo se produce, pero nos faltaría ver este tipo de tablas, este tipo de cosas, que para el caso del acero son muchas más, digamos, muchas más especificaciones, más normas, más factores que hacen a la aplicación de cada aleación, los elementos aleantes que se pueden poner. Bueno, así que nos estaríamos viendo el viernes. Claro, claro. Igual yo ahora aparte tengo una cuestión sobre el TP. Eh, sí, 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 decime, espera que dejamos de grabar. Así queda solamente la clase. Ok.